Vamos a dar continuidad a nuestra enseñanza en esta tarde que usted y yo estuvimos hablando el día de ayer. Seguramente ustedes se recuerdan y del mismo tema vamos a seguir hablando, y fui claro con ustedes ayer que este tema del infierno es un tema muy profundo. Y ayer yo les mostraba muchos textos bíblicos donde se menciona del infierno. Para retomar entonces nuestra enseñanza, para seguir entonces hablando de otras partes importantes, vamos a hacer un breve repaso. El día de ayer hablábamos, hermanos, que Cristo habló del infierno para que la gente se arrepintiera, no para asustar a la gente. Si había algo en el corazón de Jesucristo de hablar, de enseñar a las personas, por supuesto que Él no solo enseñó sobre el tema del infierno, Él habló del tema de la economía, habló de la vida espiritual, de la oración, etcétera, etcétera. Todo lo que Él enseñó es para que la gente aprendiera y creciera y conociera más a su Creador. Y ayer anoche entonces, hermanos, les mostré también algunas imágenes importantes que más adelante vamos a llegar a eso. Pero la segunda parte que hablamos ayer es de que el infierno es un lugar real, no es un mito. Y lo comprobamos el día de ayer. ¿Cómo sabemos que el infierno es real? Decíamos ayer anoche, porque la palabra de Dios lo enseña, porque la palabra de Dios no guarda silencio sobre este tema. Y les decía también anoche que la misma Biblia, la propia palabra del Señor, nos puede, hermanos, aún decir dónde está el infierno. Y tenemos ahí dos textos bíblicos que lo estuvimos leyendo el día de ayer: Job capítulo 28, versículo 5, y Proverbios capítulo 15, versículo 24, donde la misma palabra del Señor nos dice dónde está el infierno, en qué área o en qué parte está ubicado. Y de acuerdo a la Biblia, el infierno está en el centro de la tierra. Eso es comprobación bíblica, pero que también se ha comprobado científicamente. Y ayer les mostraba esta imagen, dice: el pozo más profundo de la tierra y los sonidos del infierno. Les mostraba también esta siguiente imagen. Ahí podemos ver ese aparato, ese taladro. Son por supuesto especial, no como esos taladros chiquitos que usted conoce. Es un taladro especial que habían inventado los científicos. Primero fueron los rusos y luego también los alemanes, y comenzaron a excavar la tierra, y conforme iban más a profundidad de la tierra, el calor era cada vez más fuerte, y a tal grado esos aparatos sofisticados que ellos habían creado se quemaron. Pero pudieron captar ciertos sonidos, pudieron captar ciertas imágenes. Entonces al final dijeron: dejémoslo aquí, no podemos seguir con este trabajo, no podemos seguir con esta excavación. Allá abajo hay muchas cosas que son horribles, que preferimos no seguir excavando más. Avanzamos hasta la tercera parte de esta enseñanza el día de ayer. Hablábamos acerca de las descripciones bíblicas de los tormentos del infierno. Y yo quisiera entonces, hermanos, que hablemos de otra parte de esta tercera parte de nuestra enseñanza, y luego pasaremos a otra parte. Rápidamente nos vamos a Lucas capítulo 16. Yo quisiera que todos abran sus Biblias conmigo, leyendo Lucas capítulo 16, del versículo 19 al 31. Vamos a leer estos versículos. Ayer estuve hablando de algunas partes, pero yo quisiera que la leamos, y así vamos a continuar entonces con nuestra enseñanza sobre el tema del infierno. Evangelio de Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31. Dice así, hermanos, leemos
la palabra del Señor, que para eso estamos aquí en esta tarde. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantare de entre los muertos. Las descripciones bíblicas de los tormentos del infierno, según Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31. Yo quisiera decirles en esta tarde, amados hermanos y hermanas, pueblo amado de Dios, que el infierno o el relato de el rico y Lázaro no es una parábola. En la Biblia hay muchas parábolas, por supuesto que sí, pero el relato de Lázaro y rico no es una parábola. Es la descripción que Jesucristo dio acerca de la realidad del infierno. Y si ustedes estuvieron ayer anoche, ayer decíamos cómo se expresa la Biblia del infierno en el idioma hebreo, en el griego, o cómo se dice. Entonces, amados hermanos y hermanas, cuando vamos y llegamos al Evangelio de Lucas, Jesucristo hablando acerca del infierno. Vamos a pasar rápido porque me interesa que lleguemos a la parte que quisiera que hablemos hoy. Eso lo estudiamos ayer. Yo quisiera llevarlos rápidamente a esta parte. ¿Me ayuda ahí, hermano? Muy bien. Los tormentos del infierno. Decíamos ayer anoche que en el infierno solo hay gritos, quejas, gemidos. ¿Por qué? Por el calor insoportable del infierno. En el versículo 24, donde apenas leímos, dice que el rico daba voces. Y luego hablábamos también anoche que él clamaba pidiendo misericordia. En el verso 24 también dice: ten misericordia de mí. Eso nos dice que él está clamando por misericordia. ¿Qué más hay en el infierno? Clamaba pidiendo socorro y ayuda. El rico dice: Padre Abraham, envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y que lo ponga en la punta de mi lengua, porque estoy atormentado. Clamor pidiendo socorro y ayuda. Y luego decíamos también, hermanos,
que es una sed profunda lo que la gente sufrirá allí. La gente no soportará porque el rico era lo único que quería, o lo único que él quería era tantito de agua en la punta del dedo de Lázaro. Pasemos rápidamente, hermanos. Y hablábamos también que en el infierno habrán ruegos, súplicas desesperadas. El rico dice, te ruego, dice en el versículo 27, desesperado, sufriendo en ese dolor. Aunque parezca increíble, aún en el infierno se habla también de arrepentimiento todavía. Hay personas que todavía se arrepentirán, todavía dirán, es verdad, me hablaron, Jesucristo es el único que da la salvación, pero ya será demasiado tarde. Ahora, hermanos, hermanas, ya vamos entrando a la parte que yo quiero entonces seguir ampliando más. Aparte de lo que ya hablamos, en el infierno solo habrá maldiciones, habrán blasfemias. Aún las mismas personas blasfemarán contra Dios mismo, culparán a Dios que por qué los mandó al infierno. Pero hermanos, déjenme decirles, Dios no mandará a nadie al infierno. Las personas se condenarán porque ellos no quisieron venir a los pies del Señor. Solo habrá odio. Allá no habrá amor, no habrá felicidad. Odio es lo que habrá. Lamentos. La gente lamentará miles y millones de veces que por qué no creí en el Señor, pero ya no será tiempo. Ahora de esto es lo que vamos a hablar ahora, hermanos, basados en Lucas. Lo que no habrá en el infierno. Ya hablamos de lo que habrá en el infierno y es lo que acabamos de hablar ahorita. Pero la Biblia nos sigue, hermanos, describiendo. Ayer entonces hablábamos de 10 cosas que habrá en el infierno, es lo que acabo de mostrarles. Ahora les hablaré de lo que no habrá en el infierno. ¿Qué es lo que no habrá en el infierno? Basados en la Biblia, en el infierno no habrá agua. Aun cuando venimos en este país, cuando cruzamos el desierto, podemos encontrar en alguna parte del desierto un poquito de agua. Mientras puedes seguir caminando, puedes encontrar algo de agua. Pero las personas que serán lanzados al infierno nunca, jamás en su vida volverán a ver agua o probar algo de agua. No habrá agua, como vemos en el caso del rico. ¿Qué más no habrá en el cielo? No habrá playas. Posiblemente muchos de ustedes han ido en sus vacaciones, han ido en las playas, han ido a nadar por ahí. Pero hermano, en el infierno las personas ya no harán planes para ir a las playas. No habrá parques. Yo sé que muchos de ustedes llevan a sus hijos, van con sus hijos, van con la familia en el parque a correr, a comer, a compartir. Qué lindo, ¿verdad? Pero en el infierno ya no habrá parques, ya no habrá lugares de diversión. Y es lo que tenemos ahí como cuarto, ya no habrán diversiones. Pasemos rápidamente a lo siguiente. Muy bien, creo que estábamos bien ahí, hermano. Estábamos bien ahí. Retrocedemos tantito. Volvamos al PowerPoint anterior. Muy bien. No habrá, hermanos, diversiones. ¿Qué otras cosas más no habrá en el infierno? No habrá fiestas o bailes. Estoy seguro que entre nosotros muchos tienen una historia que por mucho tiempo estuvieron en las cosas del mundo. Siempre me da risa y recuerdo una vez a una hermana en Guatemala y dice, ¿cómo hace esa gente que va al baile toda la noche bailando, moviendo el esqueleto? Decía ella, moviendo el esqueleto toda la noche en las fiestas, en los bailes. En el cielo ya no habrá todas esas diversiones. No habrá fiestas o bailes. Si leemos bien la historia del rico, él no estaba disfrutando cosas como todo esto. Él estaba atormentado, dice la Biblia. No es verdad lo que dice Michael Jackson en una de sus canciones, que en el infierno habrá conciertos y sexo. Hace algunos años atrás
falleció este cantante famoso, que por cierto es estadounidense. En una de sus canciones él dice que en el infierno habrá conciertos, que en el infierno habrá sexo, pero el hombre está equivocado. En ningún momento dice la Biblia que allí donde se encontraba el rico, cuando él vio que estaba en el lugar de tormento, en el Hades, ahí no había todo esto. Al contrario, todo era tormento. Ahora sí, vamos a pasar a lo siguiente. Tampoco habrá alegría, solo tristeza. La gente vivirá siempre inundados en tristeza y diciendo: ¿por qué nunca me arrepentí? No habrá vacaciones. Muchos de ustedes fueron de vacaciones esta semana, este año. Igual nosotros con mi esposa, cada año tomamos vacaciones. Pero en el infierno no habrá vacaciones. Muchos de ustedes están contentos, están ansiosos que llega el Black Friday porque les van a dar un día o 2 días libres de vacaciones. En el cielo ya no habrá todo eso. No habrá celebraciones de bodas y de cumpleaños. Todo lo que habrá será sufrimiento y mucho dolor. Padre Abraham, envía a Lázaro. Padre Abraham, ten misericordia de mí. Padre Abraham, te ruego que si puedas hacer algo por mí. Hijo, lo siento, ya no puedo hacer nada por ti. Tuviste la oportunidad en la tierra de arrepentirte, aunque eras rico, pero pudiste haberte entregado al Señor. No caigamos en el error de decir también o creer que el cielo no es para los ricos. Hay ricos que son fieles a Dios, hay ricos que son dadivosos y que son entregados al Señor. Por supuesto que los ricos también es para ellos el reino de los cielos si ellos son fieles a Dios. En el infierno no habrá ayuda. Nadie podrá llegar para darle la mano a la otra persona. Y eso es lo que nos enseña Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31, donde estuvimos leyendo. Hablemos entonces ahora de la cuarta parte de esta enseñanza sobre el tema del infierno. Los que serán echados al infierno. ¿Quiénes son los que van a ser echados en el infierno? Aparte de todo lo que ya hemos hablado, aparte de todo lo que ya hemos estudiado, ¿quiénes son los que van a ser echados al infierno eterno? Y esto nos lleva rápidamente entonces, hermanos, a nuestro siguiente texto bíblico, por la cual les voy a agradecer bastante que me acompañen. Y vamos rápidamente al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 36. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 36. Todos buscando nuestras Biblias. Leemos, hermanos, dice así la palabra del Señor. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino ¿qué cosa, hermanos? Sino que la ira de Dios está sobre él. Vamos a ir entonces, hermanos, entrando a hablar de otras partes importantes de nuestro tema en este fin de semana. Los que serán echados al infierno, ¿quiénes son? Primero, los que rechazaron al Señor Jesucristo, que alguna vez se les habló la palabra de Dios, que alguna vez se les predicó el Evangelio, quizás por un pastor, quizás por un evangelista, quizás por un misionero, pero ellos no quisieron creer en el Señor, rehusaron. La palabra rehusar es negarse, es decir, no quiero saber nada de tu Dios, déjeme libre, déjeme disfrutar los placeres del mundo. ¿Cuánta gente no viene a los pies del Señor porque les es difícil dejar los placeres del mundo? La Biblia dice, hermanos, pero el que rehúsa creer en el Hijo, es decir, en Jesucristo, no verá la vida,
sino que la ira de Dios está sobre él. Cuando leemos bien el texto bíblico dice, sino que la ira de Dios está sobre él. Está hablando en tiempo presente. ¿Por qué? Porque inmediatamente muere esa persona, entonces ya no habrá la más mínima esperanza para que se salve. No es cierto aquello que dice que las personas se mueren y que pueden todavía los vivos hacer algo por ellos. Esa es una herejía. Decir que al morir la persona puede pasar en el purgatorio y que después de pasar en el purgatorio no importa qué haya hecho aquí en el mundo, pero que el Señor al final le dice, bienvenido hijo, bienvenida hija. No existe tal cosa. Se habla aún del limbo. Según ellos, que el limbo está entre el cielo y la tierra. Pasa la persona en el limbo, entonces después entra al cielo. No importa qué haya hecho en el mundo. Pero eso no es verdad. Esos son los engaños del diablo para que la gente no venga a los pies del Señor. Dice la palabra de Dios, no lo digo yo, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Su destino será el infierno. Los que serán echados entonces en el infierno eterno son los que rechazaron al Señor Jesucristo. ¿Quiénes más? Los pecadores. Los que aman vivir en pecado, los que se deleitan con todos los placeres de este mundo. Vaya conmigo a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, versículos 40 y 42. Les voy a mostrar bíblicamente que los pecadores serán lanzados al fuego eterno. San Mateo capítulo 13, versículo 40 al 42. Dice así, hermanos, leemos San Mateo 13, 40 al 42. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen, ¿qué cosa, hermanos? Y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Quiénes serán echados al infierno según la Biblia, según la palabra de Dios? Los pecadores, los que aman hacer la iniquidad. Dice claramente el versículo 42, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Tal vez no sonará bien este crujir de dientes que voy a hacer. No se escucha nada, pero cuando haces crujir tus dientes, y si hay un dolor fuerte, tremendo, la Biblia, hermanos, hermanas, que allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué les dije hace rato? En el infierno no habrá fiestas, no habrá matrimonios, ya no habrán vacaciones. ¿Qué habrá allí? Dolor. Donde ellos sufrirán eternamente, donde será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Primero, por rechazar a Jesucristo como su Salvador personal. ¿Por qué? Porque ellos aman hacer el pecado. Pero nosotros, los hijos de Dios, somos invitados a hacer lo correcto, a hacer lo que agrada a Dios. ¿Qué más? ¿Quiénes más? Los inconversos, los que no tienen sus nombres inscritos en el libro de la vida. Y esto nos lleva a Apocalipsis capítulo 20, donde fue la lectura bíblica con el hermano Tomás. Apocalipsis capítulo 20, vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Lo que te voy a pedir es que mantengas tu Biblia ahí abierta. Hace un momento fue una lectura, ahora vamos a tratar, hermanos, de entender un poquito más lo que el apóstol Juan vio en su visión, mientras él se encontraba en la isla de Patmos, donde él recibió la revelación del libro de Apocalipsis. Los que serán echados al infierno
son aquellos que no estarán inscritos sus nombres en el libro de la vida. Comienza el apóstol con la frase: y vi un gran trono blanco. Repetidas veces encontramos esta frase en el libro de Apocalipsis. Juan nunca dice y me contaron, no, él siempre dice y vi. Y eso es muy importante, porque eso entonces nos dice que él había recibido esa revelación. Puestos de pie todos, amados hermanos, y les voy a agradecer que tengan la Biblia allí en la mano. Y la primera frase entonces que aparece en el versículo 11, yo sé que usted lo está leyendo, dice: y vi, ¿qué es lo que vi qué es lo que vio el apóstol Juan? ¿Y vi qué? Y vi un gran trono blanco. Ahora, tenemos una breve explicación ahí, pueden fijarse desde acá. Dice: este es el trono de la majestad divina. Es grande, en el idioma hebreo, Megan, es grande en comparación con todos los otros tronos. Si usted lee capítulo 20, versículo 4, habla de reinos, pero reinos pequeños, no del reino de Dios, o tronos. El color blanco sugiere pureza, santidad y justicia, porque él dice: y vi un gran trono blanco. ¿Qué significa eso? Ahí tenemos la explicación. El gran trono blanco también es el trono es blanco por su despliegue de la gloria y la majestad de Dios. Eso es lo que vio Juan en la visión. Y vi un gran trono blanco. Y él sigue diciendo en el versículo 11: y al que estaba sentado en el trono o en él. ¿Quién era? Jesucristo, por supuesto. Dice: el juez de la humanidad es el Mesías. El hecho de estar sentado sugiere que tiene control sobre todas las cosas después de su rotunda victoria sobre todas las fuerzas del mal. ¿Qué más dice el texto bíblico? Pasemos a lo siguiente. Y luego él dice que él vio a los muertos, a los grandes y a los pequeños. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Lo que yo quisiera que ustedes se mantengan despiertos, porque necesitamos aprender. Vi a los muertos, a los grandes y a los pequeños, dice el apóstol Juan. Vamos a seguir entonces aprendiendo algo. ¿A qué se refiere la Biblia? Dice tres grupos: los muertos, los grandes y los pequeños. ¿Quiénes son los muertos? Lea conmigo ahí, dice: los injustos que resucitarán en la segunda resurrección después del milenio. San Juan capítulo 5 versículo 29, donde la palabra del Señor nos dice que los que hicieron lo malo a resurrección de condenación resucitarán, pero para ser condenados. Entonces los muertos aquí, claro, un día murieron aquí en el mundo, pero resucitarán después del milenio, y son estos que vio el apóstol Juan en esa visión, los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y luego él dice: los grandes y los pequeños. Él vio a los muertos, a los grandes y a los pequeños. Hay una explicación muy importante de esta expresión. El juicio del gran trono blanco no diferencia entre categorías sociales. Nadie se escapará de este juicio, tanto grandes y pequeños. No importa tu riqueza, no importa tu categoría social, no importa que cursaste una profesión, quizás eres un doctor, quizás eres un arquitecto, qué sé yo, que hayas aprendido aquí en el mundo, pero allá todos serán juzgados, los grandes y los pequeños, en ese trono blanco que vio el apóstol Juan. Y hay una parte importante que él dice de los muertos, de los grandes y los pequeños, que él los vio de pie ante Dios. De pie ante Dios. ¿Cuántos de ustedes han ido alguna vez en una corte? Si realmente ha ido, a ver, levante su mano ahí. ¿Cuántos han ido alguna vez en una corte? Hay varios. Yo creo que tienen idea entonces de lo que estamos hablando. El juez se sienta en el despacho y algo que uno ve
en todos los juzgados donde el juez se sienta, siempre se recibe al juez con respeto, con honor. Cuando él está a punto de salir, la secretaria o alguien más de la corte dice: de pie todos por favor, porque vamos a recibir al honorable juez fulano de tal. Y él se sienta en su despacho y uno por uno los va llamando. Miguel, pásate acá. Sebastián, es tu turno. Uno por uno. Y se pone la persona de pie ante el juez. Y son muy estrictos. Lo he visto, lo hemos también presenciado algunas veces. Nada de masticar chicle, nada de llevar una gorra. Tienes que estar en una buena posición ante el juez, de pie ante él, como respeto. Y él comienza entonces con el juicio y al final el veredicto final. Perdón por la repetición. El veredicto final. Cárcel, multa, depende de lo que hayas hecho. Y dice la Biblia que Juan vio a los muertos, a los grandes y a los pequeños de pie ante Dios. Sentado el Señor en su trono y uno por uno se presentaron. ¿Qué significa estar de pie ante Dios? Significa que han sido resucitados de los muertos que menciona ahí arriba. Esta segunda resurrección tiene que ser para muerte o condenación eterna. Están de pie porque han de escuchar, ¿qué cosa, hermanos? Porque han de escuchar en breve el veredicto divino. Allí ya no es para que, ¿será que vas tú todavía al cielo o al infierno? A ver, vamos a ver, al rato vamos a aclarar algo muy importante. Se presentarán ahí ya no más para escuchar el veredicto divino o el veredicto final. De pie ante Dios. ¿Qué más dice la Biblia, hermanos? Seguimos leyendo. Y los libros fueron abiertos. Ahí dice los libros. Y los libros fueron abiertos, donde contiene los registros de las obras de quienes están allí para ser juzgados. Cada acción, cada cosa que ellos hicieron, allí está todo escrito. Y los libros fueron abiertos. Más adelante aclararemos también del otro libro. Miren, hermanos, ustedes que ya tienen algo de conocimiento de una computadora, o los que, especialmente los que están estudiando ahorita, voy a pedir a mi esposa que me pase un USB ahí, mientras ella me hace el favor de pasar este USB. Las computadoras, es increíble lo que uno puede hacer con las computadoras. Puedes archivar un montón de información en estas computadoras. Yo les quiero mostrar algo aquí, hermanos. Cómo la ciencia, cómo la tecnología ha avanzado demasiado. Ustedes pueden ver este USB. Algunos tienen 16 memoria o gigabyte, 32, 120 y más. Hasta hay de 500, de 1000 gigabytes. Ahora aquí puedes guardar un montón de cosas. Música, documentos, un video, lo que sea. El hombre ha inventado muchas cosas. Nos impresiona cómo la tecnología ha avanzado. Ahora, imagínese Dios, hermano, dice que tiene en el cielo los libros donde están las obras de las personas, donde cada cosa está inscrito. Dios sabe lo que hiciste ayer, lo que hiciste hace una semana, y ahí está todo registrado. Si fue bueno, ahí se marcó. Si fue malo, ahí se marcó. Aquí habla entonces de las obras malas de los que serán condenados. Pero en ese versículo, el versículo 12 de Apocalipsis, donde estuvimos leyendo, dice: y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Aparte de esos dos libros, pero dice que también fue abierto el libro de la vida. Ahora usted se preguntaría, pero ¿cómo está eso, hermano? Yo he escuchado que el trono blanco no es para la iglesia.
Por supuesto que el trono blanco no es para la iglesia. El trono blanco es para los inconversos, para los que serán condenados. Pero aquí viene esta explicación. ¿Por qué el libro de la vida será abierto también ahí en el trono blanco? ¿Por qué? Léalo conmigo, dice: el libro de la vida contiene los nombres de todos los que han puesto su fe en el Mesías. Y aquí quiero hacer esta pregunta a tu conciencia. ¿Estás tú seguro que tu nombre ya está en ese libro de la vida? Si aún no está tu nombre en ese libro de la vida, te pido en el nombre del Señor que sea muy pronto tu llegada a los pies de Él. El libro de la vida será abierto. Versículo 12. El libro de la vida es abierto ¿para qué? Para que los que están de pie delante del trono vean que sus nombres no están inscritos en dicho libro y por lo tanto no pertenecen al Mesías. Los rollos de las obras son desenrollados para que cada uno reciba el grado de condenación que merece. Porque pudieran haber algunos que van a decir, por suponer algo, pudiera haber que algunos dirán: pero Señor, ¿por qué no buscas en otro libro? Quizás mi nombre está ahí. Por eso el libro de la vida también será sacado en el momento del juicio del gran trono blanco y se les dirá: lo siento, tu nombre no aparece aquí en ningún lado. Así que tu destino será el infierno. ¿Quiénes serán lanzados al infierno? De acuerdo a este versículo, los que no estarán inscritos sus nombres en el libro de la vida. Y te pregunto una vez más: ¿está tu nombre ya inscrito en ese libro? De no ser así, estás en gran peligro, estás en un gran riesgo. A mí, en lo personal que respecta, para mí lo céntrico del Evangelio es la seguridad de la salvación. Porque si no estás seguro de tu salvación, estás perdido, estás frito, estás mal. Debemos estar seguros que nuestros nombres estén en el libro de la vida. Avancemos, hay mucho de qué hablar. Vamos a pasar quizás un poco rápido en esto. Dice en el versículo 13, donde estamos analizando: y el mar, dice, entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades. Recuerden que Hades entonces es en el idioma hebreo, como dijimos ayer. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Cómo entender estas palabras? El mar representa el lugar de los que murieron y no fueron enterrados. ¿Cuántas personas mueren? Quizás mientras van de viaje sobre un barco. Tal vez muchos de ustedes han visto la película del Titanic, donde murieron más de 2,000 personas aquella noche, si no estoy mal, el 11 de julio de 1912, porque fue hace un poquito más de 100 años. Y esa película del Titanic es una historia real. Y muchas personas murieron ahí, nunca fueron enterrados. Apenas fue la semana pasada por el huracán ETA que pasó afectando Centroamérica, parte de Florida. Hay personas que en los huracanes, en los maremotos, en las tormentas, personas que ya nunca más se encuentran sus cuerpos, nunca fueron enterrados. Pero dice que aún el mar entregará a los muertos. Cuando dice y el mar entregó a los muertos, representa entonces el lugar de los que murieron y no fueron enterrados. ¿Qué más? Mientras que la muerte y el Hades representan la realidad de morir y la condición en la que entra con la muerte. Avancemos. Y luego dice en el versículo 14, que es muy importante, leamos juntos, dice así: todos,
y la muerte. ¿Están, hermanos, aquí? ¿Ya los asusté? No. Ayer una de las preguntas era: ¿deben los cristianos asustarse cuando se habla del infierno? Por supuesto que no. ¿Sabe por qué? Porque ya tenemos a Cristo en el corazón. Ahora, ¿por qué predicamos del infierno en la iglesia? Dice que John Wesley lo echaron de las iglesias aquí en Estados Unidos porque él siempre pasaba hablando de la salvación y del infierno, y las personas le dijeron: John Wesley, ya no queremos escucharte en las iglesias porque en las iglesias todos ya somos cristianos. ¿Será verdad eso? Muchos en la iglesia aún no son cristianos. Muchos hijos, muchos yernos, no sé, padres que quizás aún no son cristianos. Por eso es necesario hablar del infierno. Al final John Wesley obedeció, y él es el que dijo esa frase muy famosa. Él dijo: mi parroquia es la calle. Él comenzó a predicar en las calles y miles se convirtieron. Así que hablar del infierno en la iglesia es importante. Ya sea que se convierte aquel que es duro de corazón, pero por lo menos ya se le habló la palabra de Dios. Si sigue endureciéndose, no tendrá quejas un día ante el Señor y decir: Señor, es que nadie me lo dijo. Señor, es que nadie me habló que si hay un infierno, que si hay un castigo eterno. El Señor simplemente les dirá: aquel 14 y 15 de noviembre del año 2020 se te predicó la palabra, se te advirtió, pero endureciste más tu corazón, te pusiste más duro que una piedra, así que tu castigo es el infierno eterno. Es importante hablar entonces del tema. Leamos, hermanos. Dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El Hades, como ya sabemos, es el lugar donde van los muertos, y esto lo hablamos ayer anoche. El lago de fuego es equivalente a la muerte segunda, el lugar de condenación final. Es la separación eterna del individuo de la comunión con Dios. Ahora, quiero que comprenda bien esto conmigo. Dice que los pecadores saldrán del infierno. Saldrán del infierno no para ir al cielo, sino saldrán del infierno para ser lanzados al lago de fuego. Es como un reo que solo es trasladado a otra cárcel. ¿Con qué, hermanos? Con máxima seguridad. Serán lanzados al lago de fuego, donde ya nunca más podrán salir. Por eso, hermanos, debemos tener profunda compasión por aquellos que todavía no han aceptado a Cristo en su corazón. Sea tu padre, sea tu madre, sea tu hermano, sea tu hijo, sea tu hija, tu yerno, tu nuera, tu vecino, tu compañero de trabajo. Si aún no conoce al Señor, dele un buen testimonio, dele un buen ejemplo que eres cristiano, que quizás eres uno de los que no tiene tanto valor de hablar a la gente. Quizás eres uno de los que son tímidos, que no le puedes hablar, compartir el evangelio, pero por tu buen testimonio puedes decir: yo quisiera ser cristiano porque veo cambio en él, en ella. Pero si tienes oportunidad de hablarle de la palabra del Señor, hágalo, porque una vez que muere esa persona sin Cristo, irá al castigo eterno. Para terminar, hermanos, de lo que habla Apocalipsis, donde estuvimos leyendo, todavía hay algo interesante del versículo 15, y dice así: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado, ¿dónde, hermanos? Fue lanzado al lago de fuego. Aquellos cuyos nombres que no están inscritos en el libro de la vida son los que rechazaron el amor de Dios y no pusieron su fe en Cristo. Serán lanzados al fuego eterno. El resultado de dicha acción es la perdición eterna. El apóstol Juan dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Primera de Juan capítulo 5 versículo 12. Deberías memorizarte ese versículo.
El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida, punto. No hay vuelta de hoja. Aunque brinques, aunque saltes, es que yo ayudé a los pobres, yo ayudé a los necesitados, yo me comporté bien, nunca hice mal a nadie. Pero si nunca aceptaste a Cristo en tu corazón, el cielo no se gana por ser buenos, el cielo se gana solo aceptando a Cristo en el corazón. Porque si viene siendo cierto, hermanos, que el hombre, la mujer se puede salvar por sus buenas obras, mi pregunta entonces es la siguiente: ¿para qué vino Cristo entonces? Si Dios ya sabía que cada uno de nosotros podríamos salvarnos por nuestros propios méritos, entonces Cristo no hubiera necesidad que hubiera venido al mundo. Hay algo más que quisiera que lean conmigo aquí, hermanos. Dice, de la frase que acabamos de leer, podría decirse también o agregar algo más de ese versículo, y lo podemos decir así: el que tiene al Hijo tiene también tiene también su nombre inscrito en el libro de la vida. Pero el que no tiene al Hijo de Dios será lanzado al lago de fuego y sufrirá la muerte segunda. Es el lago de fuego, en el lago de fuego estará la bestia que menciona el libro de Apocalipsis, que es el anticristo, el falso profeta, los demonios, Satanás y todos los seres humanos que se sometieron a su voluntad y negaron a recibir la salvación provista por el Mesías. Voy a dar el crédito de estas explicaciones de estos versículos al doctor Ellis Luis Carballosa en su libro Apocalipsis, la consumación del plan eterno de Dios. Él explica entonces cada uno de estos versículos de lo que se habla en el libro de Apocalipsis. Amados hermanos y hermanas, como cristianos, como hijos de Dios, debemos estar agradecidos y decir: Señor, gracias porque un día llegaste a mi vida. Yo a veces en lo personal comienzo a llorar ante Dios y decir: Señor, ¿quién soy yo para que me hayas salvado? Gracias, Señor, por tanto amor. No lo merezco, Señor. El amor de Dios es lindo. El amor de Dios es incomparable. El amor de Dios es lo mejor. Él fue capaz de salvarnos. Él es bueno con nosotros y por eso estamos aquí. ¿Quiénes más van a ser lanzados en el infierno? Por el factor tiempo, si usted está tomando notas, qué bueno, lo felicito. ¿Quiénes más serán lanzados en el infierno? Los incrédulos, los abominables, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y los mentirosos, según Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Los abominables. La ley aprobado aquí en Estados Unidos, y lo dijimos en otro tema anterior, del matrimonio igualitario, del aborto, esas son abominaciones ante Dios. ¿Cómo es posible que el hombre ahora dice que es normal que una mujer se casa con otra mujer, que un hombre se casa con otro hombre? Si hablamos, hermanos, de revolución en el mundo, entonces al rato si una mujer dice: yo siento que es mi deseo, mi anhelo, yo quiero casarme en la ley civil con mi caballo, y lo van a aprobar. Cásese con su caballo porque es su decisión. Aunque parezca ridículo, pero hacia ahí va el mundo. ¿Cuál es lo que se pretende con todo esto, hermanos, del matrimonio igualitario? ¿Se ha preguntado alguna vez? Es la desaparición de la familia. Porque ¿cómo seguirán naciendo seres humanos de un hombre con otro hombre? ¿Cómo seguirán naciendo niños en una relación, en un supuesto matrimonio entre una mujer y otra mujer? Eso no es posible. El plan original de Dios es el matrimonio entre un hombre y una mujer. Esas son abominaciones delante de Dios. Y no tengo temor de decirlo. Y no soy yo para condenar a nadie. Pero todas estas personas que hacen estas abominaciones, lo único que les espera es el castigo eterno.
Los fornicarios, jóvenes señoritas, que nadie de ustedes está en fornicación. Hablo a aquellas parejas que están viviendo en simple unión y que ya se acostumbraron de vivir en simple unión y que ya dejaron el matrimonio a un lado. La fornicación, ¿qué es la fornicación? Es la relación sexual es la relación sexual antes del matrimonio. Yo no sé cuántos fornicarios hay aquí. No vengo a reprocharte nada. Solo vengo a decirte que estás a tiempo de arreglarte con tu Dios. De no ser así, aténgase a las consecuencias. Los fornicarios. ¿Quiénes más, hermanos? Los hechiceros. Esas personas que practican la brujería, que practican la magia y cuantas cosas más. Ahí no está del adulterio. Pero también los adúlteros. El adúltero es la relación sexual fuera del matrimonio, dentro del círculo matrimonial, pero que tienen relaciones sexuales fuera de ella. Tampoco entrarán en el reino de los cielos, a menos que ellos se arrepientan y arreglan cuentas con Dios. Los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y los, ¿quiénes más, hermanos? Y los mentirosos. Sean sinceros un poco, hermanos. No hay mentirosos aquí, ¿verdad? No hay, pues. Todos, dijo un hermano, entonces todos nos vamos al infierno. El punto aquí, hermanos, es que no se convierta usted en una persona que toda su vida miente. Porque una persona que toda la vida, todo el tiempo miente, y cuando va a querer decir algo verdad o algo cierto, ya ni sabe uno si está diciendo lo cierto o mentira, porque ya se conoce que es un mentiroso. No caiga en ese error. Mujeres, que no sean mentirosas, hermanas, diciendo a tu esposo: papacito chulo, mi amor, eres el único, pero mentira, te andas abrazando con el otro ahí en la compañía. Mentirosa. Varones, diciendo a la esposa: mi amor, eres la única, no hay nadie como tú, no tengo ojos para otra mujer. Pero ¿qué si no es verdad eso? Estás mintiendo. Pero si alguien sabe, Dios. Arregla cuentas con Dios. Ven a Él antes de tiempo. ¿Cuánto tiempo estarán las personas en el infierno según Apocalipsis 14, 10 y 11? El más hábil aquí, hermano, que lo lea rápidamente. Y mejor si uno de los que tengo cerca aquí, que me lo lea rápidamente. Apocalipsis 14, 10 y 11. Quien quiera que lo encuentra y que venga volando acá. Si no tengo alas, hermanos, dirán. ¿Alguien ya lo tiene? Apocalipsis 14, 10 y 11. Vamos a escucharlo. Él también beberá del vino de ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el calidez de su ira, y será atormentado en fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de días ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Amén. ¿Cuánto tiempo estarán en ese castigo eterno, hermanos? Eternamente, para siempre. Pasarán 100 años, pasarán 1000 años, pasarán millones y millones, trillones y trillones de años, ya nunca más saldrán de allí. Hay un versículo que me gusta mucho en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10, donde dice la Biblia que para Dios, creo que lo dijimos la otra vez, que para Dios un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Y hablando del tormento del infierno, y quiero que se aprenda usted bien esto, ¿cómo entender algo de este versículo hablando de los que irán al cielo y de los que irán al infierno? Me gustó mucho esto también que mencionó un predicador. Aquellas personas
que están en el cielo, las personas que mueren y van al cielo, aquellos que ya llevan 2000 años allá ahora, o 4000 años, hablemos de 1000 años, que ya llevan 1000 años ahí, pero por la alegría, por la felicidad que hay allí, ellos sienten que apenas llevan un día ahí por la felicidad. Pero escuche lo contrario del infierno. Aquellos que son lanzados al infierno, apenas llevan un día ahí, piensan, sienten que ya llevan 1000 años ahí, porque el dolor, por el sufrimiento. Es totalmente lo contrario. Estarán en ese castigo eternamente.